Saludos nuevamente, le damos a nuestros amigos y familiares donde quiera que se encuentren. Les damos muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este día domingo para poder compartir juntos de la palabra de Dios. Como siempre lo vamos a decir, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. El día domingo para los hijos de Dios es el día en que le damos gracias, es el día que le adoramos, es el día que le alabamos por su bondad, su misericordia, por su grandeza, pero al mismo tiempo nos reunimos con el propósito de compartir de su palabra en diferentes lugares, en las iglesias, a través de este medio. El propósito es compartir la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios que nos envían en el transcurso de la semana. Síganos y sigue enviando sus comentarios. Peticiones de oración, seguimos orando por peticiones especiales que han puesto por ahí y lo invitamos, lo animamos. Si usted tiene alguna necesidad, cree en el poder y la misericordia de Dios a través de la oración, lo vamos a hacer con mucho gusto por ustedes. Vamos a continuar con la palabra de Dios, vamos de alguna manera vamos a tratar de continuar con lo que Pablo ha estado hablando, lo que vimos hace una semana y que vimos por espacio de 3 semanas en el libro de Filipenses. Vamos a tratar de alguna manera de continuar con algo un poco diferente, pero al mismo tiempo vamos a enfocarnos en el propósito de Pablo para su vida, que fue lo que estuvimos viendo por espacio de 3 semanas. Ahora vamos a ir a un nuevo libro, a Primera de Corintios, capítulo 2 en nuestras Biblias. Lo invitamos, tenga la Biblia en la mano, siempre para poder leer, para poder meditar, para poder escuchar lo que Dios nos dice y también para corroborar lo que nosotros compartimos en esta hora. Donde quiera que esté, Dios lo bendiga aquí a través de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, donde quiera que nos esté acompañando y siguiendo, que el Señor lo bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Así es que Primera de Corintios capítulo 2 en nuestras Biblias y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y la palabra de Dios dice así: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar, como les habíamos mencionado, continuamos viendo el propósito principal en la vida del apóstol Pablo, que dijo cuando leímos en el libro de Filipenses, lo dividimos en 3 partes, y cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo dice: para mí mi vida, el fundamento de mi vida, lo más importante de mi vida, la razón de mi vida, por qué estoy en este mundo y quiero continuar hasta que sea necesario, hay una sola razón y es Jesucristo. No hay ninguna otra razón para él, no había ninguna otra razón para el apóstol Pablo por qué vivir o por qué continuar. Su vida era todo el Señor Jesucristo, seguirlo, conocerlo, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, fortalecer su relación, obedecerlo y predicar su palabra, servirle con todo su corazón, con todo su alma, con todo su ser, con toda su inteligencia. Y dice: para mí el vivir es Cristo. Pero ahora encontramos que le está escribiendo a otra iglesia, a la iglesia en los Corintios, la iglesia de Corintio, y les dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vamos a ir viendo por qué un poquito más adelante en el siguiente versículo, por qué hablamos del propósito de Pablo, por qué es que podemos ligar los estudios que tuvimos anteriormente con este y poder entender y comprender el propósito, lo más importante para la vida del apóstol Pablo. Y dice: cuando fui a vosotros, es decir, cuando fui a ustedes, a la iglesia que está situada en este lugar. Cuando yo llegué hasta este lugar, dice: yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Cuando viene Pablo a la iglesia y hablarle del testimonio de Dios, es decir, de los misterios de Dios, de la palabra de Dios, del reino de Dios, de las promesas de Dios. Eso es lo que está diciendo. Cuando vengo con ustedes, es el espacio que utilizamos, es la manera
que los pastores y los predicadores vienen a la congregación para anunciarles el testimonio de Dios, para hablarles de la palabra de Dios. Por eso les decimos la Escritura, la Biblia en su mano. ¿Por qué? Porque este es el testimonio de Dios. Abrimos la palabra para compartirla con la gente, para compartir el mensaje fundamental y principal de la palabra de Dios, y al mismo tiempo todas las promesas de todo lo que el Señor nos habla, de todos sus mandamientos, de todo su reino que ha establecido y que va a establecer en esta tierra, de su reino celestial, de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará. Y si venimos a compartirte ¿qué? La palabra de Dios. Es el fundamento cuando nos reunimos. No hay nada más importante. No utilizamos ningún libro que sea de complemento, como en otras doctrinas o teologías o religiones que necesitan libros para poder complementar su escritura o para poder complementar la Biblia. Dicen, tengo la Biblia y alguien más, una persona, un ídolo, un libro. Nosotros no, tenemos el testimonio de Dios. Y dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciarte el testimonio, la palabra de Dios, cada semana que nos reunimos a través de este medio, cada semana que asistes a la iglesia, cada oportunidad que andas leyendo la palabra de Dios, cada oportunidad que escuchas un mensaje a través de estos medios o de las redes sociales, es para escuchar el testimonio de Dios. Es para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más importante para nosotros, el poder compartir y el poder escuchar de la palabra de Dios constantemente. Y dice en la Escritura que en este libro tendríamos que meditar de día y de noche. De día y de noche encontramos en el libro de Josué. Hay que meditar, hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que observarlo, hay que anhelarlo, desearlo, atesorarlo en nuestro corazón. Y dice Pablo, me acerco para presentarte el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Pero dice él, ¿en qué manera? ¿En qué manera llegó aquí con los hermanos de esta iglesia y hablarles del testimonio de Dios? Dice, no fui con excelencia de palabras, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, Pablo dice, y vamos a ver en unos momentos a Pablo predicando la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que era un hombre sabio, inteligente, maduro, con experiencia, elocuente para poder exponer la palabra de Dios, para poder defender la palabra de Dios, para poder discipular, para poder establecer todas las iglesias que él estableció en su vida, en su ministerio, y darles reglas y enseñanzas. Y lo vemos a través de estos libros, todas estas cartas. Pablo las escribió. Es el mayor escritor que encontramos en la palabra de Dios. Es decir, era un hombre sabio, era un hombre con sabiduría, con inteligencia, con capacidad intelectual para poder escribir todos estos libros. Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que él tenía esa excelencia y esas capacidades y esa palabra, pero dice, no es necesario. No es necesario que yo te quiera impresionar, dice Pablo, no es necesario presumir de mi capacidad y de mi conocimiento. Para Pablo había algo que era más importante que decir. De ninguna manera creemos que la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la experiencia y la elocuencia no son importantes. Por supuesto que son importantes. Para nosotros, los que estudiamos, para nosotros que tratamos de seguir siendo discípulos, es importante escuchar a pastores, a maestros, a líderes que tienen sabiduría, que tienen palabra, que tienen inteligencia, que nos enseñan a poder comprender un poco más de este libro sagrado, de poder entender los testimonios de Dios. Por supuesto que eso es importante. Para mi vida es importante tener estas Biblias que tienen comentarios, que tienen diccionarios, que tienen mapas. Es importante libros de geografía, de antropología. Es importante aquellos que entienden los lenguajes originales de la palabra de Dios, ya sea el griego, el hebreo, el arameo, y nos ayudan a entender. Es importante todos aquellos que se han dedicado a la interpretación de la Escritura, a las traducciones también de la palabra de Dios. Por supuesto, en ningún momento vamos a decir que eso no es importante, pero Pablo lo que está diciendo, este hombre sabio, ungido por Dios, por el poder del Espíritu Santo y con toda la capacidad del mundo, nos dice, eso no es lo más importante de lo que yo les quiero hablar, le está diciendo esta iglesia. No fui con excelencia de palabras, no vengo a impresionarte, no tengo el vocabulario, no lo quiero expresar, ese vocabulario tan grande y tan maravilloso que tengo, dice Pablo. La gente busca
lo que le agrada. La gente tiene interés en escuchar algo que le agrade, que sea agradable al oído. Por eso tenemos las redes sociales, por eso tenemos YouTube y tenemos TikTok, y la gente está con ese deseo de estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, a ver qué es importante, a ver qué es interesante, o a ver qué no tiene sentido, y está escuchando y escuchando, y va siguiendo a lo que le agrada. Y en el aspecto cristiano es lo mismo. Hacemos comparación entre un líder y otro líder, entre un pastor y otro pastor. Cómo habla este pastor y cómo habla el otro pastor, cuando en realidad estamos tratando de presentarte el mismo testimonio de Dios, la misma escritura, presentada de una manera diferente, presentada quizá con palabras excelentes, palabras de sabiduría, de excelencia, como dice aquí la escritura, y la gente se deja llevar, y eso es lo que va buscando. La gente busca lo que le agrada. Dice aquí en el capítulo 1 de esta misma carta a los Corintios, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esta iglesia se encontraba en Grecia. La iglesia de los Corintios se encontraba en Grecia, y dice: los griegos están buscando sabiduría y los judíos buscan señales. En el libro de los Hechos vamos a encontrar cuando Pablo llega a Atenas, a Grecia. Fíjense muy bien lo que quiero decirles de cómo es que la gente busca lo importante, lo que le agrade, lo nuevo. Dice así la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo en Atenas, versículo 16 en adelante voy a leer. Dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, los griegos, y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fíjate muy bien lo que dice aquí: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. No les importaba, y Pablo les va a predicar ahí acerca del Dios no conocido, porque tenían diferentes ídolos, diferentes estatuas dedicadas a todos los dioses, y tenían una que decía al Dios no conocido. ¿Para qué? Para tratar de llegar y para poder agradar a aquel Dios que no lo conocían por nombre, según su filosofía, según su teología. Pero en este momento dice que a ellos, todos los atenienses, todos los que vivían en ese lugar y los extranjeros, se interesaban en escuchar cosas nuevas. La gente busca algo que le agrade, la gente busca la palabra de Dios, que nos la presenten diferente, que nos la expresen diferente. Ahora las iglesias grandes de miles de personas, las modernas, las contemporáneas, la gran mayoría son pastores jóvenes, pastores nuevos que predican y enseñan de una manera diferente, y que son elocuentes y que son carismáticos. Pablo dice: para mí no es necesario. Yo no llegué a ti con palabras ni de excelencia ni de sabiduría. Dice: los griegos, así como lo acabamos de leer, buscan ¿qué? La gente está buscando sabiduría, lo que le agrada, qué bonito habla, qué bonito se expresa. Eso no es lo importante es que yo entienda, que yo comprenda, que yo asimile, que yo guarde en mi corazón la palabra de Dios, que yo la viva, que yo la practique, que yo la predique. Eso es lo importante, no que me hablen bonito. Por eso Pablo no le da importancia, dice: no fui con excelencia ni palabras de sabiduría. Eso no es lo más importante. Por supuesto que queremos entender cuando nos están hablando, por supuesto. Dice: los griegos buscan sabiduría, cualquier cosa que sea nueva. Y los judíos, ¿qué es lo que buscan? Señales. Vivimos en tiempos que la gente quiere señal, quiere que le digan, que le muestren con señales la predicación de la palabra de Dios, que es real, que es verdadera lo que estamos hablando. Y dame una señal, Dios mío. Y nos piden señales y piden a Dios señales. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, vamos a ver algunos versículos en el Evangelio de Mateo. Dice así
La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, le están hablando los religiosos, le están hablando al Señor Jesucristo y les dice, Maestro, deseamos ver de ti señal. Los griegos quieren sabiduría, quieren algo que les agrade, y los judíos quieren señales. Hoy en día la gente quiere escuchar que le agrade, pero al mismo tiempo, Señor, si eres real y verdadero, muéstrame. Nos sentimos tan importantes, nos sentimos de tanto valor, que queremos que el Todopoderoso venga aquí y nos dé una señal de que Él es real y verdadero, de que existe un cielo y de que existe un infierno. Cuando me lo muestres voy a creer. Queremos que se nos presente aquí y andamos buscando señales. Les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No nos vamos a detener aquí, pero dijo, esa es la señal que te voy a dar. ¿Quieres señal? Voy a ser crucificado, voy a morir, y al tercer día voy a pasar 3 días. 3 días, y a los del sepulcro van a pasar 3 días desde que voy a morir, desde que voy a ser crucificado para la resurrección. Esa es la señal que te voy a dar. Al igual que Jonás, que estuvo en la boca del pez, así yo voy a estar en las profundidades de la tierra 3 días y después voy a resucitar. Pero claro, no lo entendían y no nos vamos a detener en ese momento. Pero la gente pide señal. Capítulo 17, en el capítulo 17 aquí mismo del Evangelio capítulo 16. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos, nuevamente los religiosos, para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señal del cielo, quiero señales. Hoy en día estamos viendo a la gente, está buscando señales, está buscando interpretaciones. La gente es lo que le gusta, es lo que le agrada, quiere la sabiduría, quiere la excelencia y pide señales como ellos. Queremos ver las señales del fin del siglo. Ahora nos encontramos tanta gente interpretando desde que inició la pandemia. Son señales. Dios lo ha enviado, es el fin del mundo. Hay hambre, hay necesidad, hay problemas, hay pandemia, hay epidemia. Está muriendo la gente está causando división y problemas. Todo el mundo le está ahora encontrando interpretación bíblica y son las señales. Estamos buscando eso y Pablo dice, yo no vengo ni con sabiduría ni con excelencia. Y queremos señales y señales. Y así en diferentes versículos encontramos que la gente le pedía señales y hoy en día todavía la gente está en espera de señales. Buscamos lo que nos agrada, sabiduría, señales. La palabra de Dios de ninguna manera va en contra de la sabiduría y de las palabras de excelencia. Pablo predicando a los griegos, ahí ya vimos en el capítulo 21, del capítulo 21 del libro de Hechos hasta el final, es una predicación de Pablo. Pablo se pasa casi 6 capítulos del libro de los Hechos presentando su testimonio, dando su testimonio personal de cómo se convirtió y predicando y defendiéndose y enseñando a la gente con palabras sabias, con palabras de excelencia. O sea, Pablo tenía la capacidad, pero en este caso le dice a ellos, no necesito la sabiduría para venir con ustedes con el testimonio de Dios. El libro de los Romanos es un libro de los más importantes, o probablemente el libro más importante en el Nuevo Testamento, considerado por los expertos como el mejor libro, el libro más importante, más esencial para poder conocer la doctrina de la palabra de Dios y conocer la doctrina del cristianismo, la doctrina de la justificación, de la salvación, del perdón del pecado. Y Pablo lo escribió, es decir, tenía capacidad. Si la palabra de Dios no va en contra de ninguna manera, no nos equivoquemos o malinterpretemos de ninguna manera.
Encontramos en el Evangelio de Lucas al Señor Jesucristo, en el capítulo 2, dice que el Señor Jesucristo era un joven y se quedó en el templo. Y en el versículo 46 dice, y aconteció, sus padres, José y María, lo estaban buscando. Dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Se maravillaban, o sea, no va la palabra de Dios en contra de la sabiduría o de la capacidad. En el capítulo 4, ahí mismo del Evangelio de Lucas, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Entonces la gente se maravillaba y no hay problema. Quiero que nos quede claro este punto. Pablo dice, no fui con excelencia, pero no está diciendo que es malo. El problema es que nosotros estamos buscando más eso que el mensaje central de la palabra de Dios. Queremos bonito, queremos que nos agrade, más que entender cuál es la esencia del mensaje de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos nos habla de un hombre que se llamaba Apolos y dice que él era un hombre poderoso en la palabra de Dios. Es decir, era un hombre elocuente, era un hombre que sabía predicar la palabra de Dios. Terminamos convirtiéndonos en seguidores de esas personas que hablan bonito en vez de ser seguidores del Señor Jesucristo. Pablo dice en el versículo 2, 1 Corintios, regresamos ahí, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, me propuse no estar predicando. Para nosotros la palabra de Dios es importante absolutamente toda. No vengo con sabiduría, no vengo con palabras de excelencia, vengo con un solo propósito, vengo con un solo mensaje. Este es el que te quiero presentar. Todo lo demás en este momento dice, no me propuse saber entre vosotros, no quiero saber en este momento absolutamente nada. Pero hacemos la aclaración, para nosotros todo es importante. Venimos a la iglesia, vamos a nuestras iglesias, escuchamos diferentes mensajes que son importantes de la palabra de Dios. Nos hablan del hombre como líder, como padre, como esposo. Habla de los hijos, habla del dinero, habla de las relaciones íntimas, habla de la oración, habla del agradecimiento, habla del servicio, habla del amor al prójimo, habla de dar. Todo es importante para nosotros. Todo es importante. Pero Pablo dice, no me propuse sino a Jesucristo y este crucificado. Es decir, esta es la esencia. Esto es lo que queremos compartir con ustedes. La palabra de excelencia, la palabra de sabiduría es importante, pero la esencia es esto, Jesucristo crucificado. Es decir, este es el punto más importante, es el fundamento, es lo principal, es lo más importante, es la esencia del mensaje, todo. Y lo hemos dicho por varias oportunidades, por varios mensajes. La palabra de Dios nos va dirigiendo, no es a una religión, no es a una teología. La palabra de Dios nos va dirigiendo a un hombre, y ese hombre es ¿quién? Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado. Eso es lo que nos va, y por eso Pablo les dice, eso es lo más importante. Por eso durante 3 semanas hablamos acerca de lo que Pablo dice en el libro de Filipenses, para mí el vivir es Cristo. Este era su propósito. Pablo podía hablarnos de todo, porque nosotros tomamos la enseñanza de lo que Pablo escribió en todas sus cartas. De ahí tomamos la esencia de las predicaciones, de todo lo que él escribió y de todo lo que el Señor Jesucristo habló. Pero al final de cuentas dice, esto es lo más importante para mí. Para mí el vivir es Jesucristo. Para mí lo más importante es hablarte de Jesucristo crucificado, lo que significa la muerte de Jesucristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, la esperanza de la vida eterna, la salvación de nuestras almas a través del sacrificio de Él, pagando el precio que yo tenía que pagar. Yo debería de estar en esa cruz porque yo soy el pecador y Él se hizo pecado por mí, Él se hizo maldito por mí. Y de eso que dice, eso es la esencia, esto es lo más fundamental, esto es lo más importante, esto es lo principal que te debo de hablar. Y no necesito más que decirte eso, no necesito palabras de sabiduría. Jesucristo crucificado por ti, Jesucristo crucificado te da la salvación, el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que está diciendo.
Podemos aprender de tantas diferentes cosas de la palabra de Dios, pero al final de cuentas nos va a dirigir a un solo mensaje: Jesucristo crucificado. Eso es lo más importante, lo más valioso, lo más fundamental para nuestras vidas cristianas, para nuestra vida espiritual y para la gente que no conoce de Jesucristo. Es el hablar de lo que Pablo está diciendo aquí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna y solamente algo quiero compartir, dice, a Jesucristo y a este crucificado. Es la esencia, es la esencia. Puedes seguir escuchando las maravillas, puedes escuchar las teologías, puedes escuchar los excelentes y grandes predicadores, pero si todo eso no nos lleva a este mensaje, es vano. A final de cuentas, todo lo que escuches, si no lo entendemos, no lo comprendemos, porque puede ser incluso demasiado elevado para nuestro entendimiento, no nos lleva a este mensaje, a la base, a la principal, a lo que es sólido, el alimento fundamental de nuestra fe, a Jesucristo en esa cruz, va a ser vano. Y aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo. Ese es el propósito de mi vida: predicarte el Señor Jesucristo en esa cruz. Estuve entre vosotros, dice en el versículo 3, con debilidad y mucho temor. Estuve entre nosotros, es decir, Pablo lo que está haciendo al llegar a ese lugar. Pablo, cuando tú lees la Escritura, él era un hombre que antes de convertirse al Evangelio de Cristo Jesús, él era un hombre de una posición social importante. Él era un hombre de una posición religiosa, cultural importante. Él era un hombre que no vivía en pobreza, era un hombre reconocido, era un líder valioso, importante en su cultura y en su religión y en su sociedad y su preparación y su inteligencia. No tenía problema de expresarse, te repito, en el libro de Hechos puedes leer toda su predicación, desde el capítulo 24, 25 a terminar el libro de Hechos en el capítulo 28. Pablo está dando un mensaje, está predicando todas estas cartas, 12 cartas del Nuevo Testamento escritas por él. Una de las cartas más importantes, el libro de Romanos, escrita por él. Era un hombre capaz, mejor que cualquier predicador que puedas encontrarte en este momento. Mas sin embargo, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Está hablando no solamente en forma literal de temor, porque ya lo vimos en el libro de Filipenses, donde estaba. Aquí en este momento no estaba encarcelado, pero estuvo encarcelado, fue perseguido, fue apedreado, fue azotado, era perseguido donde quiera que iba. Pero está hablando principalmente de humildad. De humildad. De su fragilidad como persona. Él quería, como Juan el Bautista dijo en los evangelios, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario, Pablo prácticamente es importante aquí. Yo vengo con humildad porque yo lo que quiero que crezca, yo lo que quiero que resplandezca, yo lo que quiero que sea predicado y que nosotros lo oigamos es Jesucristo. No es acerca de mí, no es de mi excelencia de palabras, no es mi grande sabiduría. Cuando vamos y escuchamos a esta gente, queremos ver que Jesucristo sea el exaltado. Queremos ver al pastor y al líder que sea humilde, que sea sencillo, que él mengüe, que todo va dirigido a Jesucristo, no al predicador. Los predicadores no son absolutamente nada sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La humildad, que Él crezca, que el Señor resplandezca, que Jesucristo crucificado sea la luz, sea la victoria, sea el centro, sea lo más valioso para ti y para mí. No pongas tus ojos en mí, ponlos en la cruz, en Jesucristo y en esa cruz del Calvario. Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, mi predicación, tratamos de querer convencer. No son palabras humanas que te van a convencer, no es la sabiduría humana que te va a convencer. Quiero leerte algo en el libro de los Hechos también. Pablo predicándole a un rey.
capítulo 26, en el versículo 24 te voy a leer. Pablo está teniendo una conversación con el rey Agripa, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Les está hablando, les está predicando acerca de Jesucristo. Viene desde el capítulo 26, todo desde el versículo 1 hasta este versículo. Pablo les está hablando de su conversión, cómo conoció a Jesucristo, lo que significa, y les está testificando de la importancia de conocer de Jesucristo. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y Pablo le dice al rey: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces el rey Agripa dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto mis cadenas. Pablo dice: no, yo no te puedo persuadir, es Dios. Aquí encontramos, dice: mi predicación no fueron con palabras persuasivas. Es decir, no vengo a persuadirte, no vengo a convencerte, porque yo absolutamente no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para convencerte. Quisiéramos que Dios nos diera ese poder para convencer a la gente y decirle: necesitas a Jesucristo, recíbelo, y que lo recibieran. Pero no, yo no tengo ese poder y ni lo quiero tener. Porque está hablando claramente que yo no tengo la capacidad ni tengo la presencia poderosa en mis labios, en mi capacidad. Es el Espíritu Santo, es Dios el que lo puede hacer. Encontramos a Pedro y a Juan en el libro de los Hechos. Habían sido detenidos y después los soltaron. Y después que vino el Espíritu Santo estaban predicando la palabra de Dios. Y cuando la gente, los judíos, los religiosos los oían, se maravillaban cuando oían a Pedro predicar, porque decían: estos son pescadores, esta es gente sin letras, esta es gente del vulgo. Consideraban a los pescadores de los más bajos en la línea social. Entonces son gente que no tiene educación y que son vulgares. Mas sin embargo, cuando Pedro vino a la presencia del poder del Espíritu Santo, en su primer mensaje 3,000 personas se convirtieron al cristianismo. En su segundo mensaje 5,000 personas se convirtieron al cristianismo. ¿Podía Pedro persuadirlos? No, no tenía letras, era del vulgo, decía groserías. No tenía preparación, no tenía palabras excelentes. Vas con estos pastores, vas con los líderes y tienen palabras bonitas. No te pueden persuadir, no hay absolutamente nada que puedan hacer. Y Pablo lo dice aquí, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. Es importante que entendamos que los predicadores nunca vamos a poder convencer. Dice: cuando venga el Señor Jesucristo, está hablando de la obra del Espíritu Santo, del Consolador que va a venir. Cuando yo me vaya, les voy a enviar el Consolador. Yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Espíritu. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero claramente lo dice el Señor Jesucristo: cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, Él es el encargado de convencer. Pablo dice: no vengo contigo con palabras de sabiduría. ¿Por qué? Y persuasivas. Con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así es como llegó Pablo a predicar. Así es como se debe de predicar. Al final de cuentas, presentas el mensaje de Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, la cruz vacía, la tumba vacía,
la promesa del Señor de la vida eterna y el perdón, y dejas que el Espíritu Santo es el que haga la obra. Él es el que nos ha convencido. A mí nadie me forzó, a mí nadie me forzó a creer lo que yo creo. Y nosotros nunca en nuestro trabajo, en nuestro ministerio que llevamos aquí, haciendo por más de 12 años y compartiendo la palabra de Dios con todos nuestros amigos y los trabajadores, nunca hemos forzado a alguien, nunca les hemos pedido absolutamente nada. Dejamos y hemos dejado que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Damos testimonio con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestro trabajo, con nuestro apoyo, y les presentamos a Jesucristo crucificado, y que sea el Espíritu Santo el encargado de convencer, que yo no puedo. Y absolutamente nadie puede. Nadie puede, nadie tiene las palabras perfectas y excelentes, de excelencia, como dice aquí, de persuadirte. Cuando alguien recibe al Señor Jesucristo es porque el Espíritu Santo lo convenció, no fue el predicador. Dios lo utiliza, Dios utiliza a los predicadores, pero al final de cuentas la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros nos encargamos de plantar la semilla, de compartir la palabra, de presentar la palabra, de exponer la palabra, de testificar la palabra, pero al final de cuentas el Espíritu Santo, y Pablo lo está diciendo. No son palabras ni de humana sabiduría, es con la demostración del Espíritu y de poder, para que finalmente, dice el último versículo, el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A final de cuentas, ¿en qué está fundada tu fe? Está fundada tu fe en un predicador, en alguien que habla muy bonito, que explica la palabra muy bien, lo estás siguiendo a Él. Él es el que te ha perdonado, Él es el que te ha prometido la vida eterna, Él es el que sacrificó su cuerpo en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Por supuesto que no. Entonces mi fe está fundada en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que fue el que me convenció, en la presencia de Dios. Ahí es donde está fundada nuestra fe, no en ningún hombre, no en ninguna doctrina, no en ninguna filosofía, no en ninguna religión, no en la sabiduría, no en la excelencia. Está fundada en el poder de Dios y en el mensaje de Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado. Y eso es lo que Pablo habla. Pero nuevamente encontramos cuál era su propósito: predicar la palabra, predicar el mensaje. Tenía sabiduría Pablo de sobra, tenía palabras, las conocía todas. Un hombre preparado, un hombre inteligente, un hombre sabio, bien educado desde su juventud. Pero dice, vengo con humildad, porque quiero que Él resplandezca, porque quiero que Él crezca, porque yo quiero menguar, porque quiero que Él sea el que se lleve la honra y la gloria, porque quiero que sepas que el que murió en la cruz fue Jesucristo, y murió por ti y murió por mí. Es lo que dice Pablo. Y yo no te puedo persuadir. El que te va a persuadir, y no solamente persuadir, el que te va a convencer es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo de Dios llegando a tu corazón. Y nuestra fe basada en el poder de Dios, no en hombres. Nuestra fe está basada en el poder de Dios, no está basada en hombres seculares o en hombres cristianos, predicadores. Está basada en el poder de Dios, en la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, y muchas gracias por acompañarnos, y los invitamos próximo domingo. Continuamos predicando la palabra de Dios, continuamos predicando a Jesucristo crucificado. Todo lo que tengamos que predicar y enseñar a través de este medio o a través de los medios que nosotros utilizamos debe ser con un propósito: dirigirnos a la persona del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por este momento, por tu palabra. Gracias por Jesucristo crucificado, porque es donde tenemos nuestra esperanza. Porque nuestra fe está fundada en tu poder, Dios mío. Y porque tu Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra maldad, nos convence de pecado y nos convence de la necesidad de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Ningún hombre lo puede hacer, por muy sabio, por palabras excelentes que tenga. Nadie tiene el poder, solamente tu Espíritu Santo, Dios mío, es el que puede convencer. Te rogamos que haga la obra, Espíritu Santo, a través de este medio. Si alguien nos escucha, que seas tú el que toques y que le digas, necesitas a Jesucristo crucificado en tu corazón para perdón de pecados, para esperanza de vida eterna. Necesitas a Jesucristo.
también resucitado en tu vida para la esperanza de la vida eterna. Gracias, Dios mío, por este momento. Bendiciones para todos y gracias por tu bondad y tu misericordia. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos próximo domingo. Bendiciones para todos.